escucha bien así? Genial. Bueno, les cuento un poco. Yo soy psicóloga, hace alrededor de 5 años que trabajo casi exclusivamente atendiendo pacientes con TOC en un centro que se llama TOC Argentina, que acá está gran parte del equipo. Bueno, hoy además aprovecho feliz día, colegas, y merecemos un aplauso. Y también hoy, del 13 al 19, ¿no? Es la semana de concientización del trastorno obsesivo-compulsivo, así que los invito también a que compartan en sus redes información acerca del TOC. La verdad que es importante poder transmitir información que esté validada. Y los últimos pacientes que están llegando al centro hace ya bastante tiempo que refieren que llegan al centro porque descubrieron, viendo en las redes, que las cosas que le pasaban tienen un nombre y llegaron así a un diagnóstico o a una sospecha de diagnóstico. Entonces, la verdad que compartir información que esté validada, que sea seria, es súper importante porque ayuda a un montón de gente. Así que también un poco en el centro nos dedicamos a eso. También tenemos voy a pasar el chico, ¿puedo? Tenemos un diplomado en TOC que ya lo venimos haciendo hace algunos años. Yo lo coordino, así que también está bueno para los que quieran formarse, está bueno hacer una formación que pueda ser específica del trastorno mental. Bueno, hoy vamos a hablar de la aplicación de la técnica de exposición y prevención de respuesta en el tratamiento del TOC, que es la técnica que tiene mayor validez empírica. Antes de esto vamos a empezar un poco a definir, a refrescar qué es el TOC, qué podemos encontrar en el trastorno obsesivo-compulsivo. Por un lado, tenemos las obsesiones, ¿sí? Que pueden ser pensamientos, imágenes o sensaciones que se presentan de manera intrusiva, generan un nivel de malestar muy alto en las personas y a su vez estas personas le van a dar un significado muy importante a estos pensamientos e intrusiones mentales. A su vez, una vez que se presentan estas intrusiones mentales y se les da un significado especial, la persona suele sentirse suele tener la necesidad imperiosa de hacer algo al respecto, ¿sí? Ya sea para disminuir el malestar que esa idea le causa o para que la consecuencia temida no se cumpla, ¿sí? Eso que la persona hace a partir de la idea obsesiva son las compulsiones o estrategias de neutralización, ¿sí? Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Algo que hablamos siempre con los pacientes, básicamente para que entiendan la lógica del tratamiento con exposición y prevención de respuesta, es cómo nosotros entendemos las estrategias de neutralización o las compulsiones como el factor de mantenimiento en el TOC, ¿sí? ¿Qué les explicamos a los pacientes? Que cuando aparece una idea intrusiva, ¿sí? Esa idea intrusiva va a traer malestar. El malestar, pongamos por caso ansiedad, la ansiedad tiene una forma natural de U invertida, ¿sí? Uno empieza a sentir ansiedad, se siente muy ansioso, como yo antes de subir al escenario, y de repente la ansiedad naturalmente empieza a bajar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La persona que tiene TOC, cuando aparece la idea intrusiva y la ansiedad empieza a subir, lleva a cabo una compulsión. Esa compulsión lo que hace es generar un alivio inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, se refuerza esa conducta, ¿sí? Se va a llamar refuerzo negativo, al generarle alivio. ¿Qué quiere decir? La persona aprende que cuando tiene una idea, esta idea, y siente este malestar, si llevo a cabo esta conducta, listo, ya está. O me tranquilizo, ¿sí? Entonces eso me refuerza la conducta. Lo necesita hacer cada vez que le parece esa idea intrusiva. Y a su vez el otro problema de esto es que llevando a cabo una conducta en función de esa idea, se le termina dando veracidad a la idea obsesiva, ¿sí? Entonces empieza a estar cada vez más presente en la vida de la persona, en la mente de la persona. Bueno, esto también yo no quiero que de esta charla se queden con la idea de que la EPR es lo único que hacemos en el tratamiento del TOC, si bien es la técnica que es principal y es fundamental en todo tratamiento del TOC. Hay un montón de otras cosas que tenemos que hacer incluso antes y para poder aplicar la exposición y prevención de respuesta, ¿sí? Vamos a trabajar con psicoeducación desde el primer momento con nuestros pacientes. Piensen que son personas que tienen pensamientos que los atormentan un montón, que no saben de qué se trata. Suelen pensar que esos pensamientos habla de quiénes son ellos, nos suelen como relacionar con su identidad o con incluso deseos reprimidos o inconscientes. Entonces es muy importante explicarles
cuáles son los componentes del TOC, ahora más adelante lo vamos a ver. Vamos a hacer psicoeducación durante todo el tratamiento, ¿sí? Pero sobre todo para prepararlos para la exposición y prevención de respuesta, porque no es una técnica que sea muy agradable para el paciente, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta si el paciente requiere un tratamiento farmacológico también, ¿sí? Vamos a usar escalas, yo después les muestro una, pero usamos escalas como la Waybox o una escala de acomodación familiar. Vamos a hacer, y tenemos que hacer fundamentalmente una buena conceptualización del caso, ¿sí? Yo ahora me voy a adentrar un poco más en estos temas. En cuanto al tratamiento, podemos pensar que hay una gradualidad de distintas maneras, ¿sí? Por un lado, en la postura que vamos a tener como terapeutas, ¿sí? Vamos a empezar el tratamiento siendo mucho más directivos, siendo nosotros los que proponemos los ejercicios, los que modelamos los ejercicios, pero necesitamos ir generando mayor autonomía en el paciente, ¿sí? Que el paciente no solamente aprenda a hacer exposiciones, qué significa hacerlas, aprenda a no compulsionar o qué hacer en el lugar de la compulsión, sino que además vaya pudiendo ir pensando sus propias exposiciones espontáneas independientemente de las que nosotros programemos en el tratamiento, ¿sí? Otra forma de pensar la gradualidad en el tratamiento es con respecto, como les decía recién, a cuándo uso la técnica de EPR, ¿sí? Muchas veces pasa que el paciente ya viene sabiendo que lo que tiene es TOC y leyó que lo que hay que hacer es exposición y prevención de respuesta y lo quiere ya. Y a veces a los terapeutas nos pasa que frente a la demanda o a la ansiedad del paciente es bastante difícil regular los tiempos y por ahí sí nos apuramos porque pensamos, qué sé yo, que el paciente tiene una severidad leve o que puede llegar a exponerse, entonces bueno, y saltamos rápidamente a la exposición y prevención de respuestas en todos los pasos previos de evaluación, de psicoeducación y demás, podemos hasta incluso hacer que el paciente abandone el tratamiento, ¿sí? Y no solamente eso, sino que además pierde un poco de esperanza con respecto a otro nuevo tratamiento, ¿sí? En los pacientes con TOC, hablo de eso porque es lo que más veo, digamos, pero lo que pasa mucho que vienen pacientes con tratamientos anteriores que no les funcionaron, entonces eso un poco también predispone al paciente a la hora de la motivación con este nuevo tratamiento, porque ¿por qué van a creer en esto que le estamos proponiendo nosotros si vienen de un montón de tratamientos que no resultaron, ¿sí? Entonces los tiempos dentro del tratamiento son importantes para no quemar, digamos, al paciente y generarle la desesperanza de que ningún tratamiento los ayuda, ¿sí? Y después, otro punto es dentro de la técnica, cuando estemos aplicando la exposición y prevención de respuesta, también lo que se sugiere es hacerlo de forma gradual, digamos. Ir exponiendo al paciente a situaciones que sean cada vez más difíciles para él y también ir como discutiéndolo y charlándolo con el paciente. El paciente siempre tiene que estar en control del tratamiento, sabiendo cuáles son las exposiciones que se van a hacer y obviamente respetando si nos dice que no están listos, si no se animan o lo que fuera, bueno, volveremos a otras técnicas de psicoeducación, otras técnicas cognitivas o de regulación emocional antes de pasar a la EPR. O lo que en general se suele hacer es como volver más fácil la exposición. Por eso estábamos pensando en hacer una exposición determinada, yo más adelante voy a dar ejemplos, pero en hacer determinada exposición para un paciente que para ese paciente es un montón, entonces lo que se puede hacer es tratar de buscar un objetivo más cercano, más fácil, para que el paciente vaya ganando más seguridad en la técnica. Básicamente, ¿qué es exposición y qué es prevención de respuesta? Exposición es voluntariamente afrontar aquel estímulo, sea externo o interno, que me genere malestar, ¿sí? Y la prevención de respuesta es abstenerse de hacer las compulsiones, digamos, o sea, de hacer cualquier conducta que la esté tratando de utilizar para prevenir las consecuencias temidas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con esto? O sea, no podemos nosotros pretender que un paciente, simplemente porque nosotros le decimos que es lo que funciona, se exponga y punto, ¿sí? No va a pasar. Primero tenemos que asegurarnos de tener, ni hablar, una alianza terapéutica adecuada. Es un tratamiento que, como les decía antes, no es un tratamiento amigable para el paciente, entonces el paciente tiene que confiar en nosotros y tiene que confiar en la técnica, por eso hago tanto hincapié en toda la preparación previa del paciente para llegar a esta técnica.
Y también, y fundamentalmente, tenemos que hacer hincapié en la motivación del paciente. ¿Para qué el paciente va a querer exponerse? ¿Por qué las personas en general estamos dispuestos a hacer desafíos, a exponernos a situaciones que nos pueden resultar aversivas? Porque sí, no lo vamos a hacer. Porque nos lo dice un terapeuta, tampoco. ¿Sí? Tiene que haber algo del otro lado que valga la pena. ¿Sí? Y eso tenemos que salir a averiguar con nuestros pacientes. ¿Sí? ¿Qué podés ganar si te expones? ¿Qué es lo importante para vos? ¿Qué te está robando, entre comillas, el top? ¿Sí? Que a veces acá en este punto también tenemos que tener en cuenta el momento del ciclo vital del paciente o cuánto tiempo hace que el paciente tiene síntomas, el grado de severidad. Porque no es lo mismo un paciente que viene, que consulta por primera vez, haciendo, o sea, hace un año que tiene síntomas, un paciente leve, que en el resto de sus áreas de su vida no están tan afectadas o no están afectadas para nada. No es lo mismo cómo va a ser el tratamiento ahí que un paciente que hace 15 años que tiene TOC desde sus 11 años y eso hizo que no pudiera socializar bien, no pudiera, qué sé yo, que le hicieran bullying en la escuela, que no tenga un grupo de amigos, que no haya conseguido un trabajo, que no haya podido estudiar. Porque todas esas características van a hacer que puede llegar a operar como resistencias al tratamiento. ¿Sí? Muchas veces pasa que, además se suma que son personas que tal vez ya más por personalidad tienden a evitar más los riesgos, ¿sí? Entonces, tal vez para esa persona pensar en una vida sin TOC le genera muchísima más ansiedad y miedo que lo que uno podría suponer que es el bienestar de estar sin TOC, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que abordarlo durante el tratamiento. Bueno, tenemos distintos tipos de exposiciones. La exposición en vivo es la que se va a dar frecuentemente en el ambiente, en el contexto natural del paciente o en el consultorio. Siempre se sugiere que las primeras exposiciones sean con el terapeuta, básicamente para que el terapeuta les pueda ir explicándole al paciente qué es lo que tiene que hacer y también para ir evaluando que no haya algún tipo de compulsión sutil o alguna distracción, ¿sí? Por ejemplo, un paciente mío en algún momento estábamos haciendo una exposición en el consultorio, tenía que tocar el piso del consultorio con la mano. Y me dice, a los muy poquitos minutos de haber empezado con un nivel muy alto de malestar, que ya se sentía bien, ¿sí? Entonces ahí cuando se le pregunta, a ver, bueno, contame qué estabas pensando, en dónde tenías la cabeza en ese momento, y me empezó a decir que le llamaba la atención que estaba frío el piso y no me acuerdo qué otro dato más del piso del consultorio. Ahí lo que había pasado era que el paciente estaba teniendo una evitación cognitiva, ¿sí? O sea, estaba haciendo el ejercicio de exposición, pero estaba pensando en cualquier otra cosa, y ese pensar en otra cosa fue que hizo que no se sintiera tan mal. Nosotros durante la exposición, como la exposición es al malestar, el paciente tiene que sentirse mal para poder atravesarlo, ¿sí? Nos tenemos como terapeutas que ocupar de que el paciente justamente esté presente en ese momento con una disposición para atravesar el malestar. Otro tipo de exposición son las exposiciones en imaginería, donde le pedimos al paciente que recree en su mente el contenido de las ideas obsesivas, ¿sí? Hay distintos formatos, distintas maneras de hacer esto. Podemos pedirle que, por ejemplo, repita el contenido de su idea obsesiva, que podemos usar fotos, podemos usar videos, podemos hacer un relato. En el uso del relato lo que hacemos es pedirle al paciente que vaya relatando en primera persona y en presente la escena temida, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con una idea de agresión, ¿sí? Tiene la imagen intrusiva cuando está con su hermana de agarrar un cuchillo y lastimarla, y se le presenta esa imagen. Entonces lo que suele hacer es, o bien no se aleja de la hermana, o puede llegar a limarle la punta a los cuchillos, o esconde los cuchillos, ¿sí? Lo que una exposición en imaginería con este paciente sería que pueda relatar en primera persona cómo es exactamente la imagen temida, ¿sí? Estoy en mi casa, en la cocina, con mi hermana al lado, veo el cuchillo, lo agarro, y que describa también las sensaciones que suele sentir cuando tiene esas ideas intrusivas, como para poder generar a nosotros de manera programada y voluntaria esa escena temida, ¿sí? Además, lo que les pedimos a los pacientes es que lo graben
y esa grabación la puedan usar para exponerse a esa idea reiteradamente. ¿Sí? Otra de las maneras que se puede usar la exposición en imaginería es durante la sesión, sobre todo cuando los pacientes todavía no entienden bien de qué va esto. Podemos pedirles que nos detallen muy minuciosamente el contenido de las ideas obsesivas. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo ahí, en ese relato que les pedimos en vivo en el consultorio, es que sostengan la idea obsesiva. Eso es una exposición y eso está bueno poder decirle después al paciente, bueno, esto que acabas de hacer es una exposición, lo que estás pudiendo sostener un poquito más esta idea que te genera malestar. Otro tipo de exposición que tenemos que tener en cuenta es la interoceptiva. ¿Sí? En algunos casos, los pacientes no solamente temen al contenido de sus ideas obsesivas, sino a los signos de ansiedad, ¿sí? Los signos físicos de la ansiedad. Tienen por ahí alguna creencia respecto de la ansiedad, que si me pongo muy ansioso durante mucho tiempo me puedo volver loco, me puedo morir, me puede pasar algo terrible. Entonces, con estos pacientes es mejor, primero, antes de empezar con las exposiciones propias de los síntomas de TOC, empezar con exposiciones interoceptivas para habituarlos a esas sensaciones. ¿Sí? No alcanza con explicarle a los pacientes que no les va a pasar nada malo por sentirse ansiosos, ¿sí? Sino que tenemos que vivir la experiencia de la taquicardia o de la falta de respiración para que puedan, desde la experiencia, comprobar que no sucede nada. Como para terapeutas también es bastante desafiante las exposiciones en general. Esta sobre todo porque si tenés que subir la escalera con el paciente, digamos, es horrible como experiencia. Y después, lo que es difícil es tolerar uno como terapeuta la exposición de un paciente. En general, cuando ves a una persona angustiada o muerta de miedo, lo que te sale naturalmente es relajarlo, es decirle, no pasa nada, no, eso que estás pensando es un pensamiento, no te va a pasar nada. Te sale naturalmente, de hecho es lo que le pasa a la familia. ¿Sí? El tema es que ahí de nuevo vamos a estar reasegurándolos, vamos a estar desde nuestra conducta casi que dándoles a entender que eso que está sintiendo no está bien y hay que sacarlo rápido. ¿Sí? Entonces también es un desafío para los terapeutas poder bancarnos el malestar del paciente sin querer que rápidamente, ¿viste?, se le pase y bueno, ya está. No, sino vamos a atravesar esto que es horrible, ¿sí? Pero que lo podés atravesar, porque lo que más nos tiene que importar a nosotros es que la persona pueda aprender desde su experiencia que está bien sentirse mal, digamos, pero y que puede hacerlo, ¿sí? Que puede tolerar ese malestar. O también, por ejemplo, estar, como dificultad para los terapeutas que exponer a un paciente que tiene ideas intrusivas de esto que les decía, clavarle el cuchillo a la hermana, son temas que no son tan agradables, digamos. Entonces, también hacer una exposición en donde, bueno, quédate con tu hermana con un cuchillo cerca agarrado, y a muchos terapeutas les puede generar como miedo de hacerlo, y de esa forma, por ejemplo, puede pasar mucho, de hecho pasa, que el terapeuta le dice, bueno, no, esto es todo, no vas a hacer nada de todo esto, pero por las dudas, no cortes tomate al lado de tu hermano. ¿Sí? Y ese mensaje que es terrible para el paciente, o lo mismo que tal vez desde algunos modelos se pueda pensar en las ideas intrusivas como un deseo reprimido. Eso a los pacientes los mata porque justamente es el temor más grande que tienen y no hay ninguna evidencia de que eso sea un deseo inconsciente. De hecho, lo más normal es que las ideas intrusivas, que ideas intrusivas tenemos la mayoría de las personas, sea contrario a la idiosincrasia del paciente, que no tenga que ver con quién en realidad el paciente es, ¿sí? Entonces, es importante también que nosotros como terapeutas estemos como atentos a ver qué nos pasa a nosotros con lo que le pasa al paciente para no complicarle, digamos, el tratamiento. Bueno, y con respecto a la prevención de respuesta, que habíamos dicho que era abstenernos de hacer la compulsión, hay dos tipos. Tenemos la prevención de respuesta total, que es que directamente no haga ninguna compulsión, y siempre vamos a apuntar a esta, que logremos esta, pero nunca vamos a empezar por esta, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Decirle a una persona, explicás todo, qué sé yo, el tipo te entiende, que no va a matar a nadie, que está todo bien con la exposición, le da miedo, pero está dispuesto a hacerlo, pero decirle, no hagas nada, ¿sí? La persona no entiende qué tiene que pasar en ese momento, qué es que no haga nada, ¿sí? Me mata esta idea y qué hago y tengo sensaciones en el cuerpo y tengo miedo de lastimar a mi hermana gravemente. Entonces le tenemos que dar
algo para hacer, ¿sí? Ahí es donde entran en juego la prevención de respuesta parcial. La prevención de respuesta parcial lo que va a hacer es ir tratando de generar flexibilidad en el paciente, ¿sí? En general, las conductas compulsivas tienden a tener ciertas reglas, ¿sí? Algunas veces es un ritual con un comienzo y un fin y un orden muy específico. Otras veces tienen otras reglas, como por ejemplo una cantidad de veces determinada. Otras veces no se rige tanto por reglas, sino por una sensación de suficiencia. El paciente tiene la necesidad de llevar a cabo algo hasta sentir que está lo suficientemente bien hecho, pero ese suficientemente bien hecho es una sensación, no es que te pueden transmitir la regla de, qué sé yo, tiene que estar limpio, tiene que ser una cantidad de veces, no, sino es una sensación que refieren. Entonces, lo que vamos a hacer con la prevención de respuesta parcial es modificarles el ritual de alguna manera. Una de las formas es, por ejemplo, esto, preguntarle, y acá es fundamental la conceptualización del caso, porque no todos los pacientes van a tener la misma lógica dentro del, más allá de que el TOC siempre es el mismo mecanismo de círculo vicioso, la lógica para cada paciente es diferente y esa lógica nosotros la tenemos que saber porque es lo que necesitamos modificarle después al paciente. Por ejemplo, una persona que se lava las manos con compulsión y para esa persona es importante, la parte importante del lavado de manos, lo que lo vuelve la compulsión, es que usa dos jabones distintos, primero uno y después otro, por el tipo de espuma que hace, le genera mayor seguridad hacerlo de esa forma, ¿sí? Entonces, en ese caso, no sería tan útil, qué sé yo, pedirle que dure menos el lavado de manos, porque en esa persona el tiempo no es importante en la compulsión. En esa persona lo que es importante es que usa dos jabones. Entonces, podríamos, por ejemplo, pedirle que los cambie de orden, ¿sí? O que use un tercer jabón, si quieren. Se puede proponer al paciente que agregue más de lo que ya está haciendo. Lo que nos importa es que flexibilice, empiece flexibilizando. Obviamente recuerden que esto es un paso intermedio. No nos vamos a conformar con que el paciente en vez de hacer esta compulsión empiece a hacer otra, pero sí es un buen paso hasta que vamos llegando a la prevención de respuesta total. Otra de las formas de llevar a cabo una prevención de respuesta parcial es posponer el ritual en el tiempo. Y acá de nuevo, cuanto más tiempo pueda pasar entre que tiene ganas de compulsionar y compulsiona, mejor. Pero también tengan en cuenta que hay algunos pacientes que pueden, por ejemplo, en un TOC de contaminación, pasar todo el día sin compulsionar porque saben que cuando llegan a la casa a la noche hacen un gran ritual que lava todo lo que pasó en el día, ¿sí? Entonces, tal vez en ese caso no sería tan apropiado usar como estrategia de prevención de respuesta parcial la postergación del ritual porque el paciente ya lo hace, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ahí nos conviene la otra, la de modificación del ritual. Pero en pacientes en donde necesitan hacer el ritual inmediatamente después de tener la idea, este sirve y sirve un montón. Porque lo que va aprendiendo la persona en el momento es que, bueno, puedo sostener un cachito más. Y a veces ese cachito más son 5 segundos, no importa, pero que sea distinto como lo viene haciendo. Y otra de las formas son conductas adaptativas que compitan con la compulsión, como por ejemplo salir a pasear, mirar una peli o hacer algo que los regule. De nuevo, eso sería una prevención, una estrategia parcial. Nosotros vamos a apuntar siempre a que la persona pueda atravesar las ideas intrusivas y no hacer nada al respecto. Pero no podemos pretender que un paciente que está iniciando el tratamiento vaya de entrada a eso, ¿no? Porque además la persona ya intentó, miren, a nosotros ya habiendo intentado no compulsionar. Antes del ejercicio tenemos que pautar con el paciente cuál es la compulsión que vamos a querer modificar y qué es lo que tiene que hacer la persona. En general, si se puede modelarle al paciente cómo tiene que hacer la prevención de respuesta, lo hacemos, ¿sí? Le mostramos, quiero que, no sé, probemos con que te laves las manos de esta forma y lo hacemos con el paciente. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, una paciente que tenía el ritual de chequeo y verificación de la llave de gas, de los enchufes, de electrodomésticos y demás, tenía una forma determinada de recorrer la casa antes de salir y tenía que tocar los elementos como verificación. Entonces hay distintas estrategias que usamos de prevención de respuesta parcial. Es, por un lado, modificar el orden, ¿sí?, en el que recorría la casa. Por otro lado, cambiamos, en vez de tocar las perillas del gas y demás, que sea una verificación visual, ¿sí? Y así fuimos metiendo distintas variaciones a la prevención de respuesta hasta que logró salir de su casa sin hacer verificaciones respecto de los elementos que le daban temor. En los casos en donde hay, se llama eso de NJ,
RES, Not Just Right Experiences, que son estas sensaciones que yo les decía que refieren los pacientes de tener que hacer algo hasta sentir que está correcto. Ahí es medio difícil cómo le modifico la compulsión a un paciente que no tiene una regla rígida. Bueno, le ponemos nosotros la regla, ¿sí? Si se tiene que lavar las manos hasta sentir que está bien, que se lave las manos durante tanto periodo de tiempo y deje de hacerlo aún con la sensación de no haberlo hecho lo suficientemente bien. Nosotros lo que necesitamos es que el paciente haga la cosa, pero sin sentir que está suficientemente bien hecho. ¿Sí? Incluso hasta podría llegar a ser que lo haga más tiempo, ¿sí? Pero lo que nosotros necesitamos es modificar el ritual. Y acá también, vale también aumentar la cantidad de veces que el paciente hace el ritual. Lo importante a tener en cuenta es que la compulsión tiene que perder su función, ¿sí? La función de generar alivio o de evitar que la consecuencia temida ocurra. ¿Sí? Entonces vamos a generar cualquier modificación en esa conducta compulsiva para que justamente pierda su función de compulsión. Algo que hacemos a lo largo del tratamiento es que vamos combinando variables, lo vamos haciendo cada vez más desafiante para el paciente. Podemos, por ejemplo, combinar estímulos temidos. Un paciente que tiene distintos subtipos de TOC, por ejemplo, TOC de contaminación y TOC religioso. Por un lado, tiene ideas intrusivas y temor a contaminarse y enfermarse gravemente. Por otro lado, tiene ideas intrusivas y piensa que si hace determinadas cosas mal, Dios se va a enojar y se va a ir al infierno. ¿Sí? Entonces, en general en el tratamiento vamos a ir primero por uno, luego por otro, pero después la idea es empezar a mezclar, ¿sí? En los casos en donde se puede. ¿Sí? Entonces, podría ser algo de no sé, por ejemplo, una paciente que tenía que hacer una cantidad, en cuanto a compulsión de limpieza, tenía que hacer algo una cantidad de veces, ¿sí? Ahí lo que empezamos a hacer es que esa cantidad de veces sea 6, porque el 6 lo relacionaba con el diablo, que tenía que ver con su TOC de contenido religioso. Entonces ahí podíamos mezclar exposiciones de dos estímulos distintos. También otra combinación que se hace, y que esta hágala, es combinar exposición en vivo con exposición en imaginería. Muchas veces los pacientes tienen compulsiones mentales, ¿sí? Por ejemplo, un rezo, o cambiar una imagen por otra, o contar, cualquier cosa que hagan para, como les decía, disminuir el malestar. Entonces es bastante difícil como terapeutas decir, bueno, ¿cómo hago para que el paciente no convulsione mentalmente mientras lo estoy exponiendo? Entonces ahí lo que hacemos es una exposición en imaginería. Por ejemplo, este paciente que yo les comentaba al principio que tenía que tocar el piso del consultorio, esa era la exposición en vivo. Y agregarle a eso una exposición en imaginería, por ejemplo, que se vaya imaginando y que incluso me vaya relatando a mí cómo los gérmenes, porque con este paciente funciona así porque así eran sus ideas obsesivas, no es que a todos les hacemos hacer lo mismo, cómo los gérmenes iban subiendo por su mano. Entonces ahí, al darle también una tarea mental para hacer, estamos como bloqueando la posibilidad de que el paciente se ponga a compulsionar mentalmente, ¿sí? Y eso sería otra combinación posible. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a lo largo del tratamiento es cambiar el contexto en el que hacemos las exposiciones. Si hacemos siempre las exposiciones en el consultorio y con nosotros, el aprendizaje se genera ahí. Y después el paciente se va a otro lado y vuelve a tener los mismos síntomas de siempre. Entonces, que vaya cambiando de contexto lo máximo posible, de todo. ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿En qué momento del día? ¿Cómo se siente cuando hace las exposiciones? Todo lo que se les ocurra como contexto, hay que ir variándolo. Y como les vengo diciendo, cada paciente es diferente y tenemos que tener en cuenta, tenemos que indagar cuáles son los 3 componentes del TOC en ese paciente en particular. ¿Sí? El componente cognitivo van a ser las ideas obsesivas, van a ser también las creencias que el paciente tiene como consecuencia de vida. ¿Sí? Si no hago tal cosa, se va a morir mi familia o demás. Los sesgos cognitivos también, y acá lo que vamos a preguntar es el para qué. ¿Sí? Cuando le preguntamos a nuestro paciente para qué de su conducta, nos va a estar hablando del patrón cognitivo. ¿Sí? Cuando le preguntamos el por qué hace lo que hace, probablemente nos esté hablando del patrón afectivo. ¿Sí? ¿Qué emoción siente? ¿Por qué? Porque me da miedo, porque me da ansiedad, porque me da asco. Y el componente conductual, cuando le preguntamos qué es lo que hace, nos va a describir cuál es su estrategia de neutralización, que pueden ser las compulsiones, pueden ser la evitación, directamente no voy al lugar donde sé que voy a tener ideas intrusivas,
O las búsquedas de RSU, que es preguntar permanentemente tal cosa al psicólogo, a su familia, en internet. Estos son los datos que tenemos que buscar con el paciente. Vamos a usar para esto muchos registros, una escala que les mencioné antes que se llama Whitebox, y vamos a pedirle además al paciente que haga una jerarquía de los distintos estímulos que le generan malestar, para nosotros también saber más o menos después por dónde vamos a ir empezando a hacer las exposiciones, ¿sí? También usamos otro tipo de registros como un análisis funcional, donde puede ir escribiendo en qué situación, cuál es el gatillo que le generó tal idea, qué sintió y qué hizo, también para que el paciente ahí vaya aprendiendo cómo es el funcionamiento del TOC. Y dentro de lo que es la KR vamos a tener dos enfoques, el clásico que es de habituación, donde lo que apunta es a la disminución del malestar durante la exposición, y desde el aprendizaje inhibitorio, en donde vamos a hacer mayor hincapié, no es tanto en la disminución del malestar, como si sentir malestar estuviese mal, sino en la capacidad de tolerar ese malestar y en la desconfirmación de las expectativas del paciente. Ya sea en las consecuencias de vida que no ocurrió, efectivamente no lastimé a mi hermana cuando hice la exposición, o bien en la expectativa respecto de su capacidad de tolerancia del malestar. Me pude quedar con la incertidumbre, la pasé mal, pero lo pude atravesar y aquí estoy y pasó. Antes de la aplicación, como les decía al principio, el paciente siempre tiene que estar en control del tratamiento, nunca vamos a hacer una exposición sin que el paciente esté de acuerdo, ¿sí? Y vamos a definir a qué nos vamos a exponer, cuál es la idea temida que vamos a elegir como para aplicar la técnica, cuál es la expectativa que el paciente tiene, cuánto tiempo crees que podés esperar mientras te expones a esto hasta hacer la compulsión. Y ese tiempo es el que nosotros vamos a empezar a ir variando durante las exposiciones para que el paciente justamente aprenda que puede tolerarlo, que puede ir modificándolo. Y como les decía antes también, lo que vamos a definir es el tipo de prevención de respuesta. Bueno, en vez de hacer esta compulsión, vamos a probar con esto, ¿sí? Durante la aplicación, lo que le pedimos al paciente es que se focalice en lo que está sintiendo, ¿sí? Que describa las sensaciones corporales, las emociones, que describa qué pensamientos le atraviesan por la cabeza, que trate de no distraerse, que tenga una disposición para atravesar el malestar. Nosotros como terapeutas también, como les decía al principio, no querer apurar para que el paciente listo se deje de sentir mal adelante mío. Bueno, si lo hacemos desde la habituación, o sea que vamos a buscar que en ese mismo momento el paciente experimente que la ansiedad efectivamente baja, vamos a hacer foco ahí preguntándole cómo se va sintiendo y vamos a terminar la exposición cuando el malestar haya disminuido significativamente. Si lo hacemos desde el aprendizaje inhibitorio, en donde decíamos que el hincapié está en la tolerancia al malestar, vamos a hacer justamente foco en la discrepancia de las expectativas, ¿sí? Que no sucedió aquello que el paciente temía. Y luego de la aplicación tenemos que discutir con el paciente o la familia, si los incorporamos al tratamiento, ¿qué pasó en ese ejercicio? ¿Qué aprendiste después de la exposición? ¿Qué aprendiste en función de tu tolerancia al malestar? ¿Qué aprendiste en función de la consecuencia temida? ¿Sí? En los casos en donde hay una consecuencia a corto plazo, por ejemplo esta, tengo la imagen, la idea intrusiva de tirarme por el balcón. Si la exposición es acercarme al balcón y más allá de sentir lo que siento, no me tiro, bueno, tal vez podemos hablar de que esa consecuencia temida no se cumplió. Pero en un caso donde la consecuencia temida es a largo plazo, como me voy a ir al infierno o algo malo va a pasar en algún momento de la vida, a esas no las podemos poner a prueba, digamos, durante la exposición. Entonces, ahí en donde lo vamos a hacer foco nosotros es en la capacidad de tolerar el malestar del paciente, ¿sí? Bueno, y en líneas generales, les repito, esto de no empezar con EPR hasta que el paciente esté totalmente seguro de cómo funciona y que esté de acuerdo en aplicarlo, ¿sí? Tenemos que ir generando que el paciente vaya siendo cada vez más autónomo, que pueda hacer autoexposiciones. Muchas veces a los pacientes cuando ya están en prevención en la fase de mantenimiento, de prevención de recaídas, lo que les pedimos es que cuando tengan una idea intrusiva, como nuestro objetivo central es que la persona empiece a responder distinto frente a una idea intrusiva. Ese es nuestro único objetivo central. Que haga algo diferente, que responda distinto. Entonces, lo que le pedimos es que primero identifique esa idea intrusiva como tal, ¿sí? Esto que estoy teniendo es una idea intrusiva, que si puede seguir con lo que está haciendo y dejarla pasar, que siga con lo que está haciendo y la deje pasar. Ahora, si esa idea intrusiva ya se empieza a volver obsesiva, se le queda pegada, no se la puede sacar de la cabeza, le genera malestar, le interrumpen sus tareas, bueno, queda una exposición en el momento.
momento, ¿sí? Yo muchas veces lo que uso con los pacientes es esto de doblarle la apuesta al TOC, ¿sí? Si te está diciendo, y no serás capaz de lastimar a alguien, no serás capaz de... Bueno, sí, ¿sabes qué? Sí soy capaz de eso, como una exposición en el momento, ¿no? Para que no convulsione, porque en general lo que empiezan a hacer ahí los pacientes es a tener toda una convulsión mental que tiene que ver con, no, esto que me está pasando no es lo que, o sea, esto es TOC, esto no, cualquier cosa que estén haciendo una racionalización, digamos, que empiecen a hacer en ese momento, lo están haciendo para calmarse, ¿sí? Entonces ahí lo que les pedimos es, no, exponete esa idea, ¿sí? Doblarle la apuesta, faltarle el respeto a esa idea intrusiva. Y si siguen con esas ideas intrusivas, sí les pedimos que empiecen a programarse exposiciones como veníamos haciendo durante el tratamiento, ¿sí? Esto hablando en la fase ya de mantenimiento, de prevención de recaídas, ¿sí? A tener en cuenta durante todo el tratamiento y también para implicarlos a los pacientes en las tareas, es que si le damos tareas, que es lo que tenemos que hacer en este tratamiento ocurre más afuera de la sesión que adentro, tenemos que realizar las tareas junto con el paciente. Tenemos que trabajar, si le vamos a dar una tarea a un paciente y a la sesión siguiente no le vamos a preguntar nada al respecto, no sirve porque tampoco genera adherencia en el tratamiento, ¿sí? Y si el paciente no hizo la tarea, tenemos que averiguar por qué no la hizo y tomar esos obstáculos como una parte también del tratamiento que tenemos que, sobre la cual tenemos que operar antes de poder hacer la exposición y prevención de respuesta. Pero nosotros también tenemos que marcar que estamos como comprometidos con el tratamiento y que nos acordamos que le dijimos que tenía que hacer, porque tiene un sentido que lo haga entre sesiones y demás. Y otra cosa que no dije es que también trabajamos mucho con los convivientes, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, los convivientes de las personas que tienen TOC terminan acomodándose a los síntomas, ¿sí? Como les decía antes, es feo ver a una persona que está sufriendo y uno hace algo para que se sienta mejor, pero muchas veces, la mayoría de las veces, la familia o los convivientes lo que terminan haciendo es reforzando todo el circuito. Hay familiares que compulsionan por el paciente, ¿sí? O que frente a una pregunta de reaseguro, 25 veces te pregunto lo mismo, 25 veces te contesto con buena intención porque quiero que estés bien. Entonces ahí también lo que tenemos que hacer es traer a la familia al consultorio, explicarles cómo funciona esto, cómo funciona el hecho de que si te repito todas las veces que está todo bien, que no sos una mala persona, además, estoy reforzando todo el círculo vicioso del TOC. Lo que tenemos que hacer es explicarle al paciente que eso es una confusión, que si yo le repito todas las veces que me pregunta, le repito lo mismo, no lo estoy ayudando, ¿sí? Y que por el contrario tenemos que animarlo a atravesar el malestar. Bueno, espero haberlo...